Estamos guiando y relacionando cosas que queremos compartir, las estamos relacionando al capítulo 65 de Salmos, y el versículo 10 nombra que el Señor bendice sus renuevos. Hemos estado guiándonos por Ezequiel y mirándolo desde diferentes lados, como también a Ezequiel y a Zacarías le hicieron ver la visión del Señor desde diferentes perspectivas. Pues así queremos nosotros verlo para también ponerlo en práctica. En cuanto que entremos y terminemos las obras en el próximo local, estaremos poniendo en práctica todo esto, cómo preparar surcos, arar la tierra, para que el río de Dios, y no cualquier agua, sino que el río de Dios venga sobre aquellos surcos y canales que nombra el Salmo 65. Así que en el versículo 10 este salmo habla de que Dios bendice los renuevos. Y quería compartirte que toda la historia bíblica empieza después de la creación de Adán y Eva. El plan B, que no pudo ser el plan A porque se estropeó por la desobediencia del hombre y la mujer, el plan B fue a través de una semilla. Ya en Génesis dice de tu semilla, ya en Génesis está hablando de la semilla o del renuevo potente que iba a venir. Está hablando ya de Cristo, diciendo que Él heriría en la cabeza, esa semilla, ese linaje, heriría en la cabeza al enemigo y el enemigo le heriría en el calcañar. Así que todo empieza por una semilla. Pero una semilla, cuando cae a tierra, da fruto y se empieza a salir una plantita. Y esto es lo que dice el salmista, que cada renuevo de esa plantita es bendecido. Estuvimos viendo en Ezequiel, y me acuerdo el día de la fotosíntesis de las plantas. El creyente tiene la posibilidad de tener una fotosíntesis espiritual, porque a nosotros nos alumbra la luz de Cristo. Así que si el Señor nos compara con una planta, podemos tener una fotosíntesis espiritual. Todo esto va conectado, y hoy hemos estado alabando y clamando conforme a estas verdades. Tenemos, bueno, fíjate si tenemos tanta conexión a la tierra que estamos pegados a ella. Podemos dar saltitos y despegarnos, ¿no? Pero la gravedad es nuestra conexión. Y estamos conectados a esta tierra. Pero esa conexión nos lleva a muchas cosas que el Señor tiene preparadas como promesas y herencias. Así que Él renueva los renuevos. Y ya en Isaías, de repente la plantita crece y vuelve a aludir a esa simiente, a ese linaje, y nombrando un tronco caído, quemado, que estaba prediciendo por dónde pasaría Israel. Aún así, después del tronco quemado, saldría un renuevo bendecido. Así que la promesa es de renuevos bendecidos. Claro, el crecimiento tiene que ver con fruto y con desarrollo. Con fruto y con desarrollo de la vida del creyente comparado con una planta. Así que, además,
Dios prepara la tierra con su bendición, que es lo que este salmo también nos está explicando detalladamente, que no quiero entrar en ello, y Él se ocupa también de preparar, y esa tierra que nosotros vamos a trabajar y hacer surcos, ablandarla con su agua, regando la tierra, regando la semilla, regando los tallos, regando los renuevos, regando las promesas y regando su herencia, porque Dios lo riega con su gracia como si fuésemos una planta. Finalmente la planta se hace grande y empiezan a salir tallos y renuevos y se convierte en un arbusto o en un árbol que siempre Dios ha comparado al hombre o a la mujer sabia, a la prosperidad espiritual, con un árbol frondoso que genera mucha sombra y que es de cobijo a muchos a pajaritos, animalitos, ¿no? Y pone este ejemplo de lo que es la prosperidad y el correcto crecimiento de la vida cristiana y de obedecerle a Él y estar en su voluntad. Así que, nombrado el árbol que da sombra, entro en lo que quiero entrar, porque un árbol da sombra, ¿no? Aleluya, aleluya. Y toda la historia bíblica, hay ejemplos, que no quiero entrar en ellos para no alargarme, de sombra, pero quiero explicaros la diferencia entre la sombra de Dios y la sombra humana, y la conexión entre la diferencia y la conexión entre la sombra de Dios y la sombra humana. Y tu sombra y la mía, que de momento voy a llegar ahí, pero vamos a descubrir que nuestra sombra no es nuestra. Quédate con esto. Hebreos 10.1, Hebreos 10.1 dice, está hablando de la ley, y la carta a los hebreos está explicando que el motivo y los efectos de aquella ley no fueron perfectos, no consiguieron el objetivo. Está dando una buena explicación sobre esto. Y dice así, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, él está diciendo, teniendo la sombra, quiere decir, el tabernáculo, las leyes rituales del tabernáculo, las leyes de convivencia, todas las leyes que había eran la imagen. Eran la sombra, eran la sombra, pero no la imagen de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Quédate con esto. Eran la sombra, pero no la imagen, no la realidad, no lo que ha mencionado Luis en esta mañana, no la manifestación, porque lo que buscamos en Dios es estar con Él y su manifestación, su presencia, su cercanía. Esto es lo que buscamos, y si no fuese así, te animamos, y en esto está basado toda la vida cristiana, en estar en la compañía de aquel que creó todas las cosas. Así que, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está dando una explicación. Claro, ¿por qué van cada año? Porque no es perfecta y porque no cumple la totalidad del objetivo. Ahora, en la sombra también quería comentarte algo importante, y te pido que prestes atención de la misma manera
que se le pidió a Daniel. Presta atención, escucha. El ángel le dice, presta atención, abre tus oídos y escucha. ¿Por qué dice esto? Porque el ser humano, no sé si te has dado cuenta, que a veces estamos orando y estamos pensando en 1000 cosas. Eso no es prestar atención. A veces hay que orar y hay que pararse y decir, Señor, ayúdame. Yo a veces le tengo que decir y recordar este versículo, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, a la mente de Cristo. Digo, Señor, esto no sé cómo es posible, pero yo lo digo y lo necesito porque necesito que ahora tú tomes mis pensamientos, los tomes porque me está dando vueltas los pensamientos en mi mente y no se paran. Bueno, prestar atención es pararlos. Solamente te lo quiero decir porque cuando se paran los pensamientos y concentramos toda nuestra atención en lo que el Señor nos quiere decir, entonces oímos y entonces entendemos. Mientras no es así, puedes saber y conocer. Puedes saber y conocer. Puedes retener información. Entre nosotros hay muchos que tienen buena memoria y retienen mucha información y la recuerdan, pero estamos diciendo que puedes saber y conocer. Saber algo y conocerlo. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de entender. Y claro, entender bajo la naturaleza de a quien hay que entender no es lo mismo que entendernos entre nosotros, que ya nos cuesta, amén. A veces nos cuesta e incluso a veces no llegamos a un entendimiento. Pero la necesidad de entender es porque a quien vamos a entender que es Dios es eterno. Y como hemos cantado, su naturaleza es sobrenatural. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Y su eternidad es para siempre. Su reinado es para siempre. Así que es necesario que cuando oramos, leemos, yo últimamente cuando leo, le digo al Señor, vengo a sentarme a la mesa contigo. Y lo que me va pasando es que me cuesta mucho terminar un capítulo, muchísimo. La presencia del Señor empieza a venir, me empieza a llevar a otros pasajes que tienen que ver con ese capítulo y me cuesta terminar un capítulo, una barbaridad, pero me da igual porque estoy en su presencia, estoy con Él y Él me va diciendo, y cada cosa que Él me va diciendo me sorprende más que la anterior, así que me mola un montón porque es no solamente lo que descubro, sino su presencia, porque es Él el que me está llevando de un sitio para otro de la palabra del Señor. La idea de la sombra a la que te quiero llevar también, la sombra natural, que viene por el efecto de la luz y el efecto del sol. Y luego está la idea de la sombra cuando los salmistas mencionan, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Bajo la sombra de tus plumas me esconderé, me acurrucaré. Wow. ¿Sabes a qué se refería? A los querubines que estaban en el arca, y entre querubín y querubín había un espacio donde estaba la manifestación de la gloria de Dios, que solo podía entrar el sacerdote una vez al año, nada más. Y no creas que era un disfrute, porque el sacerdote seguro que entraba con más miedo que cualquiera, ¿no? Y sabiendo y siendo consciente de los pecados del pueblo, porque iba con los pecados del pueblo. Si Dios los perdonaba, el sacerdote salía con vida de ese sitio. Pero si Dios no perdonaba el pecado, porque habían sido demasiado osados, el sacerdote
caía allí fulminado y le sacaban con una cuerdita que llevaba atada al tobillo. Así que tú fíjate, cada vez que al pobre sacerdote le iban atando la cuerdita, ¿te imaginas? Y conociendo todas las situaciones y los pecados del pueblo, no, bendito sea el Señor. Yo, si me están poniendo la cuerda, digo, ya, fulmíname ya. Sería un mal trago. Ahora, la idea de la sombra es estar. Los querubines son ángeles especiales que están cerca de Dios. Es como la visión de Isaías. Isaías tiene la visión y hay dos querubines con alados ardiendo como arde el trono de Dios. Y los querubines son los ángeles que están más cerca del trono de Dios. Así que, bajo la cobertura de esas dos alas, el salmista dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Wow. Bajo la gloria de ti mismo. Escóndeme, aleluya. En realidad los querubines son como si fuesen las alas de Dios, en ese sentido. Así que con esta idea quiero avanzar y espero no extenderme mucho. Bajo la sombra de tus alas. Versículo 5 de Hebreos 10 dice, por lo cual entrando en el mundo dice. Ahora, salto un poquito del 1, salto al 5 y para entender la diferencia y a la vez la conexión entre la sombra de Dios y nuestra sombra, para entender esto y para entender que nuestra sombra ya no es nuestra, es necesario que entendamos esto. Por eso te pido que prestes atención, abre tus oídos para que el Espíritu del Señor te hable, amén. Para que mientras yo estoy hablando, el Espíritu del Señor te hable. El objetivo es que mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo te hable a ti, amén. No yo, el Espíritu Santo te hable a ti, que está entre nosotros y está en ti y en mí. Así que dice, por lo cual entrando en el mundo, ¿quién? Cristo. Cristo tuvo que entrar en el mundo para traer la solución a la ley. La ley era incompleta, era imperfecta. Entonces Cristo tiene que venir para perfeccionar este asunto y tiene que entrar al mundo. Tiene que dejar el trono, tiene que dejar el lugar donde está y entrar en el mundo. ¡Wow! Es que esto es tremendo. Esto es tremendo, porque Cristo, cuando dice tiene que entrar en el mundo y entró en el mundo, está hablando desde el origen, porque muchos ángeles han venido al mundo y además a los que tengan fe sin ver, les dijo Jesús que es para nosotros, es para hoy. Veréis cielos abiertos y ángeles subiendo y bajando, ángeles ministradores que ayudan y ministran para y por la voluntad del Señor. Así que Él no está hablando de los ángeles, está hablando que entró al mundo. Y entrar al mundo tiene mucho que ver con el diseño. Tenía que entrar en el mundo aprovechando el diseño de la maternidad. Tuvo que ser así, porque dice esto, por lo cual entrando en el mundo dice. Esto está en el Salmo 46, pero Hebreos lo recalca de esta manera. Lo que hay en el Salmo 46, Hebreos lo interpreta, y esto es muy importante, en el griego. Y los que habéis estado estudiando introducción a los últimos tiempos, me imagino que ya puede que haya alguno que entienda por qué. Hijo de hombre es Dios humanado en griego. Y este Dios humanado en griego solo está nombrado en Daniel. Daniel es el
el que más contenido tiene de los últimos tiempos en la Torá, en el Antiguo Testamento, y los que escuchaban a Jesús durante toda la historia solo te habían tenido, era el Apocalipsis, era Daniel. Los que escuchaban a Jesús, no había Apocalipsis. Luego Dios se lo revela a Juan, pero ellos tenían a Daniel. Y Jesús adopta este nombre mencionado en Daniel, Hijo de Hombre, que tiene traducciones Hijo de los dioses para el mundo y Dios humanado para nosotros, del griego a la traducción nuestra. Así que, teniendo esto en cuenta, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, el Padre no quiso, mas me diste un cuerpo, mas me diste un cuerpo, mas me diste un cuerpo. Jesús está diciendo, mas me diste un cuerpo. Y aquí dice que entró en el mundo. ¿Y cómo entró en el mundo? De la misma manera que tú y yo, con un cuerpo, saliendo de la matriz de María. Amén, ¿está aquí? ¿Lo entendéis? Esto era necesario, era imprescindible, porque luego ese cuerpo iba a ser el sacrificio perfecto, porque ese cuerpo que fue clavado en la cruz del Calvario fue un cuerpo perfecto. Fue perfecto porque no cometió pecado. Y recordáis que el sacrificio en la ley tenía que ser perfecto, porque Jesús venía a cumplir la ley, a terminarla, porque como el hombre y la mujer no podían terminarlo, tiene Él que cumplirlo, porque Dios no es como escribo una ley y ahora rompo, no como se rompe un cheque o como se rompe un papel, no. Dios es justo, y la justicia de Dios fue que Cristo ofreció su cuerpo en sacrificio vivo para ser el sacrificio perfecto. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mas me diste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, sigue diciendo el Salmo 65. Entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es como una conversación, el salmista está profetizando y es como una conversación entre el Hijo y el Padre, que está diciéndole el Hijo al Padre. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda, holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo Dios para ofrecer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Así que ya hemos entendido que el cuerpo de Cristo, su cuerpo físico, en la cruz del Calvario, fue la ofrenda entregada por la ley, obedeciendo Cristo la ley que el ser humano no había podido hacer bien, y teniendo el perdón para los pecados, obteniendo así el perdón para los pecados, porque si no aquella ley les condenaba primeramente a todo el pueblo. Así que tenemos la ofrenda del cuerpo de Jesús y tenemos a Jesús, parte de Dios, tomando cuerpo para entrar en el mundo como tú y como yo. Juan 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró el templo, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes también
desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces los discípulos recordaron que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Y los judíos respondieron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces le dijeron los judíos: en 46 años fue edificado, se tardó en edificar este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Versículo 21, pero él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Así que tenemos un cuerpo sacrificado como sacrificio perfecto que hace que Jesús produzca. ¿Qué dice sobre el templo? ¿Qué les dijo? Derribarlo y yo lo edificaré en 3 días. Derribar el templo, estaba hablando, era un templo imponente, era un templo precioso. No sé si era el de Salomón, ya no me acuerdo bien. El de Salomón sería, porque ha habido varios templos en la historia y eran unos templos muy bonitos, hechos con unos materiales realmente formidables y que llamaban la atención de cualquier persona, aunque no fuese religiosa, por verlo, ¿no? Así que el Señor está con un cuerpo sirviendo de sacrificio, y con el mismo cuerpo va a levantar un templo. Con el mismo cuerpo va a levantar un templo. Dice: derribar este templo y yo... El mismo Jesús que dice esto, dice que cuando Él asciende al cielo, Él entra. Y Hebreos está diciendo: Él entra y produce, Él entra y hace, en Él hay un santuario no hecho de manos. El santuario es Cristo. El santuario es Cristo. Cuando Él asciende al cielo, su condición, dando una explicación a un sacerdote especial que hubo llamado Melquisedec, que solo se sabe de él una sola vez tomó aquellos diezmos. Referente a la ley, Jesús entró como el primero en el cielo y el único sacerdote, no más sacerdotes, el único sacerdote. Luego Él de lo suyo nos hace a nosotros herederos, pero Él entra como único. Y está diciendo que levantará un templo. ¿Qué levantó el tercer día? A Él mismo. ¿Qué podería? Jesús en varias veces habló como si fuese Dios, como si fuese el Padre. Cuando Tomás, me parece que fue Tomás, le pregunta: enséñanos, muéstranos al Padre, y le dice en primera persona: tanto tiempo entre vosotros y no me has conocido.
Wow. Wow. Y luego Jesús ora al Padre y le dice: Padre, que sean uno como tú y yo. ¿Lo entiendes? ¿Te imaginas cómo es de uno el Padre y el Hijo? Que llega a decir Jesús: tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido. Y ahora Jesús le dice al Padre: que sean uno como tú y yo somos uno. Pero ¿sabes cuándo seremos así uno? Cuando lo entendamos. Saberlo ya lo sabemos, y los demonios lo saben también. ¿O qué te crees, que no lo saben los demonios? Y los demonios se conocen la palabra de Dios, conocen la Biblia. Pero no se trata de saber, se trata de entender. Porque el entendimiento viene por la revelación, y la revelación produce una transformación, que es la promesa convertida en herencia que tendremos en el día de la manifestación de Cristo. Mientras seamos arrebatados para recibirle, seremos completamente transformados. Recibiremos la herencia. La promesa se convirtió en herencia y ahí recibiremos la herencia. Aleluya. Aleluya. Así que, para ya ir acabando, y respaldar el ejemplo con Lucas 1, versículo 35, dice: respondiendo el ángel a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Se le apareció el ángel, María le dijo, le da la noticia y le dice: ¿cómo va a ser esto? Si no he estado con hombre alguno, no he hecho el amor con nadie. ¿Cómo va a ser esto? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá. Quédate con esto. Está hablando de lo que es necesario. El Espíritu Santo vendrá. Al venir el Espíritu Santo, el poder del Altísimo te cubrirá. Con su sombra. Con su sombra. Con su sombra. El Espíritu Santo te cubrirá con la sombra del Padre. Con su sombra. Existe la sombra del Padre. El salmista está diciendo: escóndeme. En otras ocasiones: cúbreme bajo la sombra de tus alas. Y es en esa cercanía y en esa intimidad que podemos entrar bajo la sombra de sus alas y ser cubiertos bajo la sombra de sus alas. El día que lo leí estuve casi todo el día repitiendo. Al día siguiente también: escóndeme bajo la sombra de tus alas, cúbreme bajo la sombra de tus alas, cúbreme, yo quiero estar bajo la sombra de tus alas. Y venía a la presencia del Señor: sí, Señor, yo quiero estar bajo la sombra de tus alas. Porque cuando entiendes algo, lo quieres. ¡Mucha caray! Cuando lo entiendes algo, lo quieres. No quieres dejarlo escapar. Lo quieres. Cuando no lo entiendes, como hace
hace el Homer? O empieza el cerebro a dar platillos y cositas. El Homer de los Simpsons. Cuando entiendes algo, lo quieres. Y las cosas del Señor no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Lo quieres. Por eso es necesario entender. Por eso Jesús decía, cuando entra en tu habitación, cerrada la puerta, y concéntrate hasta que los pensamientos paren. Y si no se lo ordenas, parad en el nombre de Jesús. Y llevas cautivo tus pensamientos a la mente de Cristo. Proclámalo. No lo proclames un día. Proclámalo. Te aseguro que antes de que pase un mes estarás viviéndolo. Proclámalo cada día, cada día, cada día, hasta que venga. Yo me pongo música, me ayuda mucho, me ayuda mucho la música a parar, a apaciguar mis pensamientos. Y cuando me pongo a orar o me pongo a leer, es como una conversación de dos en una mesa. Vengo a la mesa, Señor, vengo a estar contigo. Ya leer no es abrir un libro, no. Para mí leer es estar un rato con Jesús. Y es algo formidable. Así que el Espíritu Santo y la sombra hicieron esto. Marcos 9:6 dice: no sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra a los discípulos. Estaban allí con Jesús. Es el bautismo de Jesús. Marcos lo dice de una manera, Lucas lo dice de otra. Y aquí exactamente dice que estaban asustados porque no entendían lo que oían. Y entonces vino una nube y le hizo sombra. Y desde la nube que le hacía sombra, una voz decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Primero oyeron como conversaciones, no entendían, estaban asustados, el cielo se estaba abriendo y estaba pasando algo. De repente la sombra, una nube les hizo sombra y Dios tuvo que utilizar su sombra. Dios tuvo que hacer sombra sobre ellos, sobre Jesús. Y cuando hizo sombra sobre Jesús, Mateo lo relata también, vino el Espíritu Santo en forma de paloma, y tenemos otra vez a la sombra de Dios, al Espíritu Santo y a Jesús. Hay una relación entre tu sombra y la mía. Pero también hay una parte de la sombra negativa que ya hemos leído. Dice que Jesús, cuando entró al templo, encontró en el templo. O sea, va a entrar al templo y se encuentra en la primera parte del templo, se encuentra a los vendedores, a los cambistas de dinero, a toda la gente que negociaba. Si hubiese que marcarlo o hacer un círculo en lo que estaba ocurriendo, estaban
negociando. Y entonces Jesús les reprende y les habla. Hoy día más que nunca necesitamos que Jesús venga a encontrarnos, porque estamos descubriendo que el creyente y la creyente están negociando, porque adaptar la palabra de Dios a mi vida es negociar. Lo correcto es adaptar mi vida a la palabra de Dios. Adaptar mi vida a la palabra de Dios es: Dios dice esto voy a hacer, o por lo menos voy a empezar a orar por hacerlo, porque así tiene que ser. Y no voy a parar de orar hasta que pueda hacerlo, porque es así. Negociar con la palabra de Dios es la otra vertiente. Negociar con la palabra de Dios es: bueno, pero el Señor ya conoce, Él es misericordioso, tenemos esto, tengo este tipo de problemas, y bueno, la vida cristiana y lo que dice la palabra de Dios lo voy viviendo conforme voy pudiendo. Y al final, la prioridad, cuando se vive así, nunca es Cristo. Solamente cuando te empieza a ir mal o te surge un problema muy grave, y entonces sí que se pone el Cristo como prioridad. Pero si no, no es Él la prioridad. Entonces, los relatos bíblicos tienen una connotación con los últimos tiempos tremendo. Yo ahí veo Apocalipsis entero, en esa entrada al templo, con el tema de los cambistas. Ya está. Apocalipsis está ahí entero. Y el Señor echándolos con un látigo. Él es el que terminará con los últimos juicios y tomará al anticristo, lo vencerá. Jesús, Jesús descendiendo en su caballo. Aleluya. Apocalipsis está ahí. Es necesario que tú y yo dejemos de negociar con el Señor. Es necesario que dejemos de negociar con Él. La obediencia no es negociable. La obediencia permite. ¿Recordáis la parábola? A uno le dijo, ve, haz esto, y dijo, sí, ya voy, pero no lo hizo. Y otro le dijo lo mismo, ve a esto, y el otro dijo, no voy, pero luego al final fue. Punto. Esto es lo que permite, no permite nada más. ¿Ves qué fácil? No permite nada más. O sea, llega hasta ahí. Que uno diga que no, pero que luego vaya y lo haga. Eso es lo que permite la palabra del Señor. Eso es como las 70 veces 7. Es interminable, ¿eh? Así que finalmente, 1 Corintios 3 dice: ¿no sabéis que sois templo? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que tú y yo somos templo, porque el cuerpo de Jesús entró al cielo y nos ha hecho que seamos templo, porque Él ha levantado el templo en 3 días, levantó el templo, y el santuario por el cual entra Él en el cielo es Él mismo.
porque ha construido el templo no hecho de manos de hombres, sino hecho por Cristo en el cielo. El templo en el cielo, el santuario del cielo es Cristo, dándote la bienvenida, aleluya. Cada vez que tú entras en el lugar santísimo te encuentras a Cristo, aleluya, llevándote de la mano hacia el Padre, aleluya. Es Él. Por eso tu cuerpo ya no es tuyo y mi cuerpo ya no es mío, es de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que Él viene a recogerse a sí mismo. ¿Por qué dice eso? ¿Qué somos? Su cuerpo. Somos su cuerpo en la tierra. Por eso viene a recogerse a sí mismo. Somos su cuerpo en la tierra. ¡Wow! ¡Wow! Cristo es la cabeza, por supuesto. La cabeza en el santuario. ¡Wow! Somos el cuerpo de Cristo y estamos conectados a la cabeza. ¿Dónde está la cabeza? A la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Y en este tiempo apocalíptico, ¿cómo se tendría que decir? Revelatorítico. Porque Apocalipsis es sin velo. Estamos entrando en el tiempo de sin velo. Apoc, sin. Lipsis, velo. Sin velo. No estamos entrando en Apocalipsis, estamos entrando en la temporada o en las próximas temporadas que son sin velo. Que hay más revelación. Contra más te acerques al Señor, hay más revelación. Porque es el tiempo de sin velo, profetizado ya en Daniel, Jeremías, Ezequiel, Zacarías. Que habría más revelación y discernimiento. Aleluya. Y por último, Hechos 5, 13. Dice así: y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa, a los discípulos y todos los que estaban creyendo. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres y mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Por qué ocurrió eso? Mientras vivamos en la tierra, hay sombra, ¿no? El cuerpo tiene sombra. Pero ahora somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasó con lo que le pasó a Pedro? ¿Qué pasó? La sombra de Dios tomó la sombra de Cristo. La sombra de Pedro se transformó en la sombra de Cristo. ¿Sabéis que en el libro de Mateo todos los milagros, la importancia de cada milagro es lo que Jesús dice en los milagros? Lo que Jesús enseñó en los milagros, lo que Jesús predijo, lo que Jesús proclamó en cada milagro, todos los milagros explicados por el Evangelio, por Mateo, en el Evangelio de Mateo, todos los milagros, lo importante del milagro era lo que Jesús decía.
Y lo que Jesús decía traía vida. No solamente producía un milagro. El milagro era una especie de captar la atención. Y cumplir las Escrituras también. Pero lo importante era lo que decía, porque lo que decía produciría vida en el que lo escucharía. El milagro produce milagro y algo de fe, pero produce milagro en el que recibe el milagro. Pero lo que él decía producía vida en todo aquel que escuchaba. Vamos a terminar orando y después os vamos a pedir que os quedéis un momentito más, que nos van a explicar, nos van a dar una noticia Jordi y Carolina y oraremos por ellas. Vamos a orar, aleluya, aleluya. Si quieres ponerte de pie mientras terminamos orando. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un cuerpo que ya no es nuestro, que es el de Cristo. Y no os hablará de lo suyo propio, sino que hablará de lo que Él escuche, de lo que Él oiga. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de estar aquí y de estar en el cielo, en el trono a la vez, porque Él es Dios también. Y Él oye del Padre, oye del Hijo y no lo revela. O el Hijo está intercediendo por ti, provoca al Padre y el Espíritu Santo toma esos sentimientos, toma esos sentimientos del Padre y los trae sobre ti, sobre mí, porque no tomará de lo suyo. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, ayúdanos a entender. En el nombre precioso de Jesús, sometemos nuestra mente, nuestros oídos, nuestros sentimientos, nuestras prioridades, las sometemos a tu gobierno, Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Oh, Señor, gracias. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén, amén.